van a tener valores muy próximos. En una distribución que, digamos, le decimos normal o gaussiana, una distribución normal teórica o una gaussiana perfecta, la media y la mediana van a coincidir en el mismo punto, ¿sí? El valor de la media en esta distribución obviamente va a estar cerca del centro de esta campana que podríamos imaginar lo que se forma aquí. Como bien les dije, mientras más simétrica sea la distribución, más cerca van a estar la media y la media, ¿sí? En este caso, el gráfico de la izquierda, fíjense que tenemos algunos valores que se van por fuera del valor esperado. Fíjense que la media anda cerca del 7.500, pero tenemos valores que se van por fuera. Hay algunos que andan cerca del rango de los 30.000 y algunos de los $50.000, ¿sí? Esto lo estamos viendo no solamente en este histograma que estamos viendo aquí en el margen izquierdo, sino en este gráfico que se llama gráfico de cajas, ¿sí? En el histograma a la izquierda lo que vemos son las frecuencias relativas, ¿sí? La frecuencia con la cual se dan los diferentes valores para esta variable, que es el valor unitario de la Tierra, y vemos que, de nuevo, que los valores más frecuentes de encontrar son los que están en el centro de distribución, que seguramente van a ser valores en torno a los $7.500, valores cercanos a la media, a la mediana, ¿sí? Mientras que hay algunos valores extremos, esto que mencioné recién, de $30.000, $50.000, que se alejan mucho de ese valor promedio o del valor por lo menos esperado para esta variable, ¿sí? Esto tal vez son los que uno podría llegar a considerar que son estos valores extremos. Y uno aquí tiene que empezar a tomar una decisión. Una decisión en cuanto a qué hacer con estos datos, porque puede ser que estos datos sean realmente valores verdaderos, que si yo fui el que relevó estos datos, yo digo, no, este valor de $30.000 realmente existía porque fue de un campo que yo tasé o que yo conozco al dueño y ese vale $30.000 por tal razón, o en el caso extremo también, o $50.000 por alguna razón. Digo, uno podría llegar a también acá pensar que esto que uno está viendo desde el punto de vista estadístico como valores extremos, que sean muy por fuera de lo esperado para esta variable, puede ser que realmente son valores que se podrían llegar a dar y que sean correctos, digamos. Nosotros vamos a hacer una suposición inicial donde tal vez estos datos, que sean muy por fuera del valor esperado, lo vamos a considerar como datos extremos y dado que son valores tal vez que sean correctos, pueden llegar a ser correctos, pero realmente se van por fuera el análisis que yo voy a tratar de hacer, vamos a tratar de identificarlos y en el proceso posterior eliminarlos, ¿sí? En el gráfico de la derecha vemos un gráfico de caja, un box plot, que básicamente aquí lo que vemos de nuevo, que hay un par de puntos ahí, se ven dos puntitos, parecieran ser, que se van de nuevo muy por fuera del valor esperado. Fíjense que en el gráfico de cajas ustedes tienen estas tres liñitas en esta cajita del centro. Esta cajita del centro representa básicamente el 75% de las... tienen contenido ahí el 75% de las observaciones. En la liñita de abajo tienen lo que representaría el percentil 25, en la liñita del medio el percentil 50 y en la liñita superior de la caja el percentil 75. En esta cajita de la derecha vemos lo mismo, percentil 25, 50 y 75, ¿sí? De nuevo, aquí estamos observando que estos puntitos se van muy lejos de lo que sería la mediana de esta distribución, ¿sí? Entonces, una regla que uno podría aplicar, me faltó, aquí también tenemos dentro de algunas estadísticos descriptivos que podría utilizar para caracterizar la distribución de la variable, está este coeficiente de asimetría, que a medida que este coeficiente se aleja de cero, más asimétrica se dice que es la distribución. Más asimétrica significa que, por ejemplo, esto puede llegar a tener como
una colita hacia la derecha, ¿sí? Si ustedes imaginen que vamos uniendo todos los puntos de esta cajita, de las barritas del gráfico del histograma, vemos que tiene como una colita hacia la derecha, ¿sí? Mientras que aquí, el gráfico de histograma de la derecha, vemos que es más simétrico, ¿sí? Y esto se va a ver reflejado en el coeficiente de asimetría. Este coeficiente de asimetría tiene un valor de 3.44 por, casualmente, estos dos puntos que, en definitiva, un poco traccionan y que hacen que la distribución sea más bien asimétrica. Entonces, dentro del análisis exploratorio, como para evaluar si la distribución de la variable es simétrica o asimétrica, una alternativa es calcular estos coeficientes de asimetría, que lo ideal sería que estuviesen lo más próximo a cero. Pero también, como les mencionaba antes, mientras la media y la mediana estén lo más cerca posible entre esos dos, más cerquita, esos valores, podríamos decir que más simétrica va a ser la distribución. Entonces, tomando este ejemplo donde tenemos estas observaciones, poquitas observaciones pero se van por fuera del valor esperado para esta variable, la idea es poder detectar estas observaciones que vamos a considerar como variables de extremo, lo que denominamos outliers, y eliminarlo. Entonces, una regla práctica que uno puede aplicar es simplemente calcular la media de la variable, en este caso 7539, y calcular el desvío estándar de la variable, ¿sí? El desvío estándar es una medida de variabilidad que me dice, bueno, en promedio, qué tanto se alejan los datos respecto a la media, ¿sí? Entonces, si yo calculo la media y a esa media le sumo 3 desvíos estándar, voy a definir como un límite, digamos, superior, ¿sí? Y después voy a calcular la media y le voy a restar 3 veces el desvío estándar y voy a calcular lo que denomino un límite inferior. Entonces, todo lo que esté por debajo del límite inferior o por encima de ese límite superior, lo voy a eliminar. La regla de aplicar la media más o menos 3 desvíos estándares, porque bueno, se conoce que para una distribución normal teórica entre el valor de la media más o menos 3 desvíos estándar, yo voy a tener algo así como más del 99% de los datos, ¿sí? Entonces, todo lo que esté por fuera de la media más o menos 3 desvíos estándar es menos del 1%, ¿sí? Es bien bajito la cantidad de datos que van a estar por fuera de la media más o menos 3 desvíos estándar para una distribución normal. Y cuando la distribución no es tan normal, hay un teorema de un estadístico que dice que para cualquier distribución, porque puede ser una distribución simétrica o tal vez no tan simétrica, entre la media más o menos 3 desvíos estándar, yo voy a tener aproximadamente como un 95% de los datos. O sea que podría aplicar esa regla tal vez también, inclusive para distribuciones que no sean del todo tan simétricas, digamos. Pero bueno, en general esta regla opera un poco más fácil de visualizarlo y operarlo cuando las distribuciones son más bien un poco más simétricas, ¿sí? Entonces, si yo aplico esta reglita de la media más o menos 3 desvíos estándar, voy a calcular, como dije recién, media más 3 desvíos estándar, límite superior, y media menos 3 desvíos estándar, límite inferior. Todo lo que esté por encima del límite superior o por debajo del límite inferior lo voy a eliminar. Y es lo que hicimos con este set de datos. Eliminamos todo lo que estaba por encima de este límite superior, que fíjense que de 300 pasamos a 297 datos. Realmente eliminamos 3 datos. No había muchos datos extremos que uno podía visualizar a priori, ¿no? Y cuando eliminamos esos 3 datos, fíjense que teníamos una distribución que era bastante asimétrica por esos 2 o 3 puntos que estaban, 3 puntitos eran finalmente, y sacándolo vemos que la distribución se vuelve mucho más simétrica. Fíjense qué pasó con la media. La media de un valor de 7.539 pasó a un valor de 7.267 y se aproxima mucho más a la mediana. Yo le había mencionado que
una forma de ver la simetría de la distribución es viendo la media y la mediana. Mientras más cercanos estén esos dos valores de la media y la mediana, podríamos decir que es más simétrica la distribución. Y fíjense que la mediana no se vio afectada. Bueno, casualmente se sabe que la mediana es una medida de posición que es bastante robusta a la presencia de valores extremos. Por eso aquí, fíjense que prácticamente no se vio afectada, tiene el mismo valor. Mientras que la media sí se ve afectada por valores extremos y fíjense que cambió mucho. De $7.540 pasó a $7.267. Y de nuevo, el coeficiente de asimetría, fíjense que antes era de 3.44, pasó a 0.24. ¿Sí? Obviamente, todo nos está indicando que la distribución de estos datos, digamos, depurados por la presencia de valores extremos, estos outliers, es más simétrica. ¿Sí? Tenemos una mejora significativa en lo que respecta a la distribución, digamos, de la variable. Y por otro lado, bueno, también esto lo vemos a nivel del boxplot, ¿sí? Ya obviamente sacando estos datos, ya vemos mucho mejor aquí nuestro boxplot. Bueno, entonces, una primera aproximación uno podría llegar a utilizar como una regla general para eliminar estos valores extremos, quedarse con los datos que se encuentren entre la media más o menos 3 de Aviva estándar. Obviamente que los 3 de Aviva estándar uno podría ser tal vez más estricto y decir, bueno, yo en realidad tengo muchos datos que, por ejemplo, una distribución normal teórica, yo sé que entre la media más o menos 3 de Aviva estándar tengo algo así como el 99% de los datos. Mientras que entre la media más o menos 2 de Aviva estándar voy a tener algo así como el 95% de los datos en una distribución normal teórica. Entonces, yo podría ser más estricto en cuanto a los datos que estoy dejando pasar y decir, no me voy a quedar con la media más o menos 3 de Aviva estándar, me voy a quedar con la media más o menos 2 de Aviva estándar. Con lo cual, mi límite superior lo voy a bajar aún más y voy a subir un poquito más el límite inferior y voy a ser mucho más estricto a la hora de considerar datos que son, digamos, de buena calidad. Entonces, dependiendo también de la confianza que yo tenga de donde provienen esos datos, yo podría decir, no, para ser más estricto, podría llegar a quedarme con los datos que se encuentran entre la media más o menos 2 de Aviva estándar, por ejemplo, y en ese sentido, en definitiva, voy a estar eliminando más datos, ¿sí? O podría pasar a lo contrario, decir, no, yo realmente tengo, digamos, mucha confiabilidad en la información que estoy analizando. Por otro lado, no quiero eliminar tantos datos, entonces voy a probar qué pasa si me quedo con los datos que se encuentren entre la media más o menos 4 de Aviva estándar. O sea que ahí voy a ampliar, voy a aumentar mi límite superior y voy a bajar aún más el límite inferior, con lo cual la posibilidad de eliminar datos va a ir bajando, digamos. La cantidad de datos que voy a eliminar respecto a aplicar 3 de Aviva estándar va a ser menor, y eliminar menos datos. Entonces, uno puede flexibilizar esto de la media más o menos 3 de Aviva estándar. En general se usa esto, pero bueno, se puede ir cambiando. También otros criterios que se podrían aplicar antes de aplicar esta idea de calcular la media más o menos estos 3 de Aviva estándar es simplemente haciendo como un corte definido por un límite inferior y superior que el usuario o el conocedor de los datos puede establecer. Por ejemplo, yo podría haber dicho, no, yo conozco todos los datos o el comportamiento de estos valores rurales en la provincia de Córdoba y sé que el valor mínimo que puede tener una hectárea es de $100 y el valor máximo es de $15.000. Todo lo que esté por debajo de $100 yo lo eliminaría y todo por lo debajo que esté por encima de $15.000 también lo eliminaría. Entonces, uno también podría definir esos límites inferiores y superiores en función a otros criterios, criterios referidos al conocimiento que tenga de la variable que estoy analizando,
y después de establecer esos criterios podría aplicar este otro de la media más menos 3 días estándar. O directamente aplicar este criterio inicial que les acabo de comentar, digamos. Uno puede flexibilizar esta idea de cómo hago o qué criterio uso para detectar estos valores extremos